Vamos a conversar con Harald Beyer, que hace mucho Buenos tiempo que no días, nos muchas veíamos, con Harald, ex ministro de Educación, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. A ver, Harald, este año en términos educacionales, ¿cómo lo calificarías tú? Se empezaron a hablar nuevamente de cambios para solucionar el problema del CAE y una serie de otras cosas, está la gratuidad dando vuelta. ¿Cómo tú has visto este año en materia educativa? A ver, tenemos un problema serio que tiene que ver con los aprendizajes de nuestros niños y nuestros jóvenes que están bastante atrasados respecto de la media internacional y no hemos logrado encontrar, por así decirlo, un conjunto de políticas ampliamente compartidas que nos permita mejorar. Y yo creo que esa es una tarea pendiente y los resultados de la prueba TIMSS se han mostrado que estamos retrocediendo más que avanzando. Y al mismo tiempo en la población adulta tenemos competencias lectoras y numéricas muy fundamentales, muy modestas, digamos, que permiten o impiden, por así decirlo, un aumento de la productividad de la economía chilena. Entonces estamos con varios problemas, formación de nuestros niños y jóvenes y también falta de capacitación apropiada para nuestras personas adultas. Y eso es un escenario que yo creo que es bien negativo desde el punto de vista de los cambios tecnológicos que están ocurriendo, los cambios culturales y sociales que están ocurriendo en el mundo y que nos dejan en una posición desmedrada. ¿Y cómo se explica este rezago y que además no avancemos, sino que retrocedamos, considerando que Chile desde hace un buen tiempo viene invirtiendo en educación y en comparación con otros países que tienen mejores resultados, estamos gastando más plata? Claro, yo creo que hemos perdido un poquito el foco en la sala de clase. Yo siempre creo que las reformas educacionales hay que evaluarlas desde el punto de vista de si afectan o no el núcleo pedagógico, lo que se llama el núcleo pedagógico entre los expertos, que es la interacción entre profesores, currículum y niños, por así decirlo. Y creo que nuestras reformas no están poniéndose test. Muchas de las reformas que se hacen olvidan la necesidad de impactar ahí y por lo tanto no se producen los cambios. Tal vez el único proyecto en el último tiempo que buscó ese impacto fue la nueva carrera docente. Y hay varias cosas de esa nueva carrera docente que no están funcionando, digamos. Entonces tenemos que pensar cómo revisarla, cómo mejorarla. Hablemos de eso porque usted ha estado escribiendo cartas respecto de las exigencias para las pedagogías que por ley deberían implementarse, por ejemplo, mayores puntajes de corte para quien quiera ser profesor pueda acceder a ello y sin embargo hay de parte de las universidades como una demora en esta implementación porque da la impresión que de lo contrario sencillamente no va a haber profesores suficientes, entonces se hace como la transacción entre que sea un profesor con peor formación pero que por lo menos haya una persona con un título. Claro, se argumenta de que habría un déficit incipiente de profesores. Yo creo que las cifras disponibles no avalan ese problema. Estamos teniendo una transición demográfica muy acelerada, el número de niños y jóvenes está cayendo y al mismo tiempo el número de profesores en el país ha aumentado. Y al mismo tiempo hay un grupo importante de profesores que están fuera hoy día de la sala de clases y que podrían eventualmente a través de una buena gestión incorporarse. Entonces el problema de fondo que tenemos es que le estamos exigiendo muy poco a los futuros profesores. Y toda la evidencia comparada y también la poca evidencia nacional que hay muestra que los profesores con mayores aptitudes académicas son los profesores más efectivos. Entonces quisiéramos incorporar un grupo más grande de eso. De hecho, estamos violando la ley. Si es tan grave esto que estamos violando la ley, porque la ley establece una determinada exigencia para postular a la pedagogía y se inventó un puntaje que no corresponde a esa exigencia para acceder a pedagogía. Entonces, en la práctica, hoy día el 53% de los profesores que están siendo admitidos al sistema de educación superior no cumplen las exigencias que establece la ley para esos profesores. Estamos hablando de profesores que por el momento funcionan en el sistema escolar. Claro, o sea, estos son futuros profesores que están siendo, ¿no es cierto? Porque la ley de carrera docente estableció a propósito de esta evidencia exigencias para el acceso a pedagogía. Y esas exigencias fueron concordadas, fueron juicios de expertos, fueron los legisladores que definieron un cierto criterio que es cierto que es muy específico, pero una vez que eso se impuso, se ha ido postergando la entrada en vigencia, pero igual hay una disposición transitoria que hoy día se está incumpliendo. Y eso me parece grave desde el punto de vista de la confianza ciudadana que queremos establecer, ¿no es cierto?, de la credibilidad en las instituciones, y como que nadie se hace cargo de esta situación, argumentando de que si no admitimos muchos profesores, nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina con un déficit docente que la verdad
no parece, a juicio de los datos disponibles, un problema realmente urgente. Harald, estamos conversando con Harald Beyer, ex ministro de Educación, ex rector actualmente en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Este también fue el año del anuncio de ciertas políticas públicas como la condonación del CAE, y el diseño de esta nueva herramienta, la presentación de esta nueva herramienta de financiamiento de la educación superior, el FES. ¿Qué le parece el énfasis que el gobierno sigue poniendo en educación superior y qué destino le ve a esta política pública? Yo lo encuentro complejo. Fíjense ustedes, un solo dato. Este año el presupuesto en educación aumentó en 536.000 millones de pesos, que es una cantidad impresionante de recursos. En total. En total. 526.000 millones van en educación superior. Prácticamente todo. Prácticamente todo, y no estamos teniendo recursos para la reactivación, para los problemas de salud mental que están ocurriendo en los colegios. Hay 5.000 millones de pesos asignados a salud mental, que es la nada misma. Y por lo tanto no nos estamos haciendo cargo de las prioridades. ¿Para qué hablar de primera infancia, donde está todo postergado, el aumento de la cobertura y el aumento de la calidad? Y eso tiene que ver con una idea que se instaló en el país de que era importante financiar mucho más a las familias, a los estudiantes que acceden a educación superior. Esa disposición creo que fue un error y hoy día estamos pagando las consecuencias de eso. Creo que todos los países en el mundo están tratando de que haya una combinación razonable entre financiamiento privado y financiamiento público en educación superior, porque entienden que los retornos de la educación superior son relativamente altos y más bien la preocupación es cómo formar a los jóvenes. Chile, por ejemplo, un tema que no ha abordado es que hoy día tiene carreras largas, ¿no es cierto?, y que son muy especializadas y que no son el tipo de formación que necesitamos para el mundo actual. Viene desde hace mucho tiempo conversándose. Yo lo planteé cuando era ministro, con poco éxito, digamos, hay que reconocerlo, pero sigue siendo un tema pendiente. Y por lo tanto, creo que la idea es seguir invirtiendo en un conjunto muy amplio de programas, además. Si Chile tiene una cantidad impresionante de programas, todas las universidades inventan nuevos programas para atraer nuevos estudiantes, pero no es evidente que esos programas sean lo que se necesita para el mundo actual. Y no hay ninguna preocupación por eso. Mientras tanto, estamos gastando muchos recursos en educación superior y la cobertura a los 3 años hoy día es 55%, por ejemplo. Muchos de los que no están asistiendo son niños vulnerables que necesitan esa educación de primera infancia para poder mejorar sus habilidades cognitivas y socioemocionales. Y nada de eso está ocurriendo. En el mundo de la OCDE estamos llegando a coberturas de 100% a los 3 años. Nosotros estamos todavía en 55%. Harald, en términos generales, ¿cómo evalúa la política de gratuidad? Si es que uno lo mira en perspectiva, porque es efectivo que hay muchas personas que están terminando sus carreras que de otra manera no hubiesen podido financiar si no fuera por la gratuidad. O sea, el problema de acceso ya estaba relativamente resuelto antes con el mecanismo de financiamiento que existía. Esos mecanismos se pueden perfeccionar. Se han perfeccionado en muchos países. Australia e Inglaterra son como los ejemplos líderes en este perfeccionamiento de los sistemas de financiamiento de los estudiantes. Ninguno de esos dos países tiene gratuidad y tienen muy buenos sistemas universitarios, carreras relativamente cortas, bien pensadas. Ese es el tipo de camino que nosotros tenemos que seguir, creo yo, para poder invertir más recursos en primera infancia, en la educación escolar, que está quedando muy rezagada. Piensen ustedes que en el segundo medio, el CIMSE segundo medio muestra un deterioro constante en comprensión lectora, que es un problema muy grave desde el punto de vista del país. Desde hace varios años, ¿qué estamos haciendo para revertir ese deterioro? Me quedo pendiente de preguntarle, perdón, su opinión sobre la condonación de la deuda y el diseño del FES como herramienta. Yo creo que la condonación me parece que quedó relativamente acotada, o sea, por respecto de la propuesta original, quedó acotada, tiene un costo equivalente a 1/6 del que hubiese tenido la condonación total. Es razonable si es que se logra efectivamente que las personas se suban a este nuevo carro, que significa que les descuentan el remanente de la deuda, ¿no es cierto?, directamente de salario. Si esa transacción se logra, creo que al final el país está mejor, digamos, ¿no? Respecto al FES, yo tengo 2 problemas centrales. Lo primero es que tiene un impacto sobre los ingresos de las universidades, que es importante. Si uno suma y resta, son del orden, a todo el sistema universitario le baja como en $150 millones los ingresos. Que es importante porque las universidades hoy día no están viviendo, como sabemos y que hemos escuchado, digamos, una situación de bonanza económica, digamos. Y lo otro es que significa para algunas personas un tremendo
devolución. Para hacer una analogía, digamos, se habla de que no tiene tasa de interés esto, pero como le exigen una proporción de sus ingresos y dada la trayectoria de ingresos, la verdad es que muchas personas van a pagarlo como si fuera una tasa de interés de 30% anual. Me parece mucho, digamos. A ver, Harold, hay un tema que tú lo mencionaste así al pasar, que tiene que ver con los años para sacar una carrera. Yo reconozco que no me he ganado mucho el aprecio de algunos colegas cuando yo he dicho otras veces que creo que la carrera de periodismo a estas alturas no debiera ser una carrera que dure 4 o 5 años como dura, sino que debiera ser un posgrado. Muchas otras carreras eventualmente también tienen un poco esa situación, entendiendo además que estamos nosotros con una tasa de natalidad bastante baja, sí. Por lo tanto la gente que llega a los colegios y de ahí a las universidades, bueno, no son particularmente más que los otros años. Claro. Entonces, ¿cómo se genera una visión para esas, si es que existe la posibilidad de reacomodar carreras o eso depende de cada universidad? No, eso depende hoy día de cada universidad, pero hay muchos incentivos para que las carreras se alarguen. Primero, existe una disposición en el sector público que tienes que tener una carrera de 4 o 5 años para ejercer, digamos, ¿no es cierto?, en el sector público, y eso es una señal muy importante. Lo segundo es que el sistema de aranceles regulados es un arancel, depende de los costos del sistema universitario y no del valor que agregan las universidades. Entonces puede haber una carrera muy cara que es financiada y que a lo mejor no agrega ningún valor al estudiante. Fíjense ustedes que en Europa y en Asia hoy día, en Estados Unidos, dura entre 3 y 4 años una carrera, dependiendo, ¿no es cierto? Y algunos, aproximadamente el 28% de los estudiantes vuelven a la universidad después de hacer un magíster, digamos que son 1 año y medio más. Esa es la realidad. Nosotros el pregrado lo estamos obteniendo en 5 o 6 años, que es la duración nominal, pero los chicos o las chicas se demoran 7 años, digamos. O sea, ya 8 años a veces, ¿no es cierto?, en algunas carreras. Entonces eso tiene un impacto económico gigantesco sobre la familia, sobre el Estado, ¿no es cierto?, y el retorno de la educación superior cae por efecto de este tipo de cosas, digamos. Entonces, aquí hay que generar una mezcla de incentivos, de cambios en la legislación. No puede ser de que el Estado exija necesariamente carreras de 8 o 10 semestres, digamos. Debe exigir un grado universitario, pero no necesariamente esa duración. Y al mismo tiempo, los aranceles regulados o cualquier regulación tiene que estar pensando en términos del valor agregado que contribuyen las distintas instituciones y no en términos de los costos, porque eso puede elevar. Y la otra cosa, perdón, Harald, ¿se puede de alguna manera conducir el tipo de carreras que el país necesita de acuerdo a lo que está pasando en la historia? Porque quizás hoy día habría que tener más carreras que tengan situaciones tecnológicas, digitales, más que, si tú quieres, carreras típicas antiguas que hoy día de alguna manera están en desuso. ¿Se puede canalizar? Se podría hacer, hay que cambiar la regulación, pero se puede hacer. Ahora, yo no sé si soy partidario de eso, porque yo en este mundo de carreras más cortas, yo creo más bien una formación relativamente general inicial y después una especialización posterior. Y cuando uno empieza a apostar a determinadas especializaciones, creo que es un camino que conduce a un fracaso. Lo que yo planteo es que existan esas posibilidades, que hoy día no hay. Por supuesto, hoy día, no sé, pues en Europa uno puede tomar una carrera relativamente general y después especializarse en el último año, ¿no es cierto?, con un major o un minor o lo que sea, digamos. Lo mismo pasa en Estados Unidos, pasa hoy día en Asia crecientemente. Una de las condiciones, Harald, para la aprobación del presupuesto de educación fue formar una mesa para diseñar una reforma al SAE, al sistema de admisión escolar. ¿Qué destino le ve a ese debate y cuál es su evaluación en general del sistema, que peyorativamente se le llama tómbola, pero que ha sido exitoso desde cierto punto de vista al asignar por determinadas variables, digamos, el algoritmo, las vacantes permitidas? ¿Qué visión tiene usted, por ejemplo, también con lo que debiera pasar con la selección en colegios emblemáticos o en liceos tradicionales? O sea, yo creo, primero hay que distinguir, o sea, es perfectamente posible tener un sistema de admisión escolar como el que tenemos con selección por aptitud académica, ¿no es
es cierto? Eso existe en Nueva York, en Ámsterdam, por ejemplo. No son excluyentes. No son excluyentes, son dos decisiones separadas, digamos. Yo personalmente creo que ha afectado la movilidad social el término de los liceos emblemáticos. ¿Y en qué sentido lo mido yo? Lo mido pensando en el acceso a las carreras y universidades más selectivas. Si uno mira ese dato, uno se encuentra con que hay menos proporción de estudiantes que provienen de la educación pública, digamos. Y eso a mí me preocupa. Creo que eso fue un error. No había un sustituto cercano a estos liceos emblemáticos y eso indudablemente que afecta en el margen la movilidad social. Eso por la ley de inclusión escolar. Claro, pero que no tiene que ver con el sistema de admisión escolar. Como digo, en Ámsterdam o en Nueva York existe la posibilidad de postular a liceos selectivos, digamos, a través de un sistema de admisión escolar como... A mí lo que me preocupa del sistema de admisión escolar, que creo que en general ha funcionado bien, es que en muchas de las experiencias que conocemos son los colegios los que definen las prioridades. Las definen en función objetiva, no es que sea uno a uno, sino que definen criterios objetivos. Aquí lo define el Estado. Y no es evidente que la decisión del Estado sea mejor que la de los colegios, digamos, ¿no es cierto? Sobre todo que hay múltiples sostenedores. Define, por ejemplo, qué proporción de los estudiantes prioritarios tienen preferencia en la postulación. A lo mejor un colegio querría decidir una mayor proporción, otro colegio una menor proporción. De hecho, el objetivo del sistema de admisión escolar fue reducir la segregación y no ha tenido ningún efecto en la segregación. Pero ¿cómo resolver la eventual arbitrariedad de los privados? Es que no es arbitrario porque los colegios lo que definen son criterios generales, no definen uno a uno, digamos, sino que dice yo quiero 40% de alumnos prioritarios, por ejemplo. Pero una vez que el alumno prioritario está, digamos, se tiene que quedar con ese alumno. No es discrecional en ese sentido. O no es equivalente a que si tuviésemos una regla general que define, pero aquí uno podría tener, como existe en Nueva York, como existe en Boston o como existe en Ámsterdam, digamos, y en otras ciudades que lo aplican, criterios generales definidos por los colegios. ¿Debiera recuperar los colegios entonces esa prerrogativa? Es que no es el sistema que había antes. ¿No es cierto? Porque el sistema antes era 1-1, era totalmente descentralizado y eso tenía el riesgo de discriminación, de arbitrariedad. Pero aquí el colegio define ex ante cuáles son sus prioridades. ¿No es cierto? Y eso es un sistema que creo que es más estable y mejor desde el punto de vista de los... Y desde el punto de vista, Harald Bayer, de la realidad de la educación, uno ve las estadísticas, por ejemplo, de comparación entre el sistema público y el sistema privado. ¿Qué tanto eso sigue siendo una brecha importante? Bueno, es que el sistema de admisión escolar ha transparentado eso, porque los padres prefieren colegios particulares subvencionados. Entonces se produce ahí una brecha muy grande. De hecho, hay más postulaciones a colegios particulares subvencionados de las vacantes que ofrecen los particulares subvencionados. Y por lo tanto se produce ahí un desbalance. Mientras no se recupere la educación pública con fuerza y tal vez los sistemas locales de educación, ¿no es cierto?, sean un camino, es muy difícil en este modelo, ¿no es cierto?, donde los padres expresan sus preferencias, los niños o los jóvenes expresan sus preferencias, ¿no es cierto?, de que esa situación cambie. Todo lo contrario, lo consolida. Hablemos de los minutos que nos quedan, Harald, sobre el debate de la reforma de pensiones, ¿cierto? Que cierra el año sin un acuerdo, pero con la urgencia por este pacto político que se hace de votarlo en enero. ¿Cómo ha visto el debate específicamente, para empezar la conversación, digamos, con las críticas a las AFP y las campañas que han llevado adelante y esta acusación a la oposición de que lo que hacen es defender el negocio de las AFP? A ver, yo creo que hay dos aspectos centrales en esto. Lo primero es que hay que asegurar un sistema que mejore la tasa de reemplazo. Esa es la prioridad número uno por lejos, digamos, y a veces la discusión se va hacia otros lados, digamos. Y lo segundo, creo que es central, pero tal vez menos importante que lo anterior, es decir, mire, este es un sistema que es obligatorio, las personas no, y por lo tanto, como Estado tenemos que asegurarnos de que sea lo más barato posible. ¿No es cierto? Yo creo que hoy día el sistema de AFP no es lo más barato posible. ¿Usted es crítico del sistema? O sea, no es que sea crítico del sistema, yo creo que no hay incentivos a competir, porque los costos de comercialización para atraer a una persona son muy elevados. Entonces eso hace que no sea muy desafiable este mercado. Y nosotros hemos probado... ¿Y no hay una responsabilidad ahí de la industria? No, porque la industria juega los márgenes que tiene, ¿no es cierto? Y eso es legítimo. Lo que sí hay una responsabilidad del Estado, porque como el Estado nos obliga a cotizar,
debería tratar de que sea lo más barato. Ahora tenemos una muy buena experiencia en que han sido las licitaciones. En vez de inventar cosas, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué no expandimos esa licitación y ampliamos el número de personas que son sometidas a esta licitación? Con stock para se cuestiona histórico. Que, claro, exacto. Se cuestiona que eso limita la libertad de elección, sí, pero bastaría con tener un default, digamos, de las personas que quieran salirse de la licitación, ¿no es cierto?, declaren que no quieren participar en la licitación. ¿O sea, usted es partidario en ese sentido de esa parte de la reforma? Yo creo que esa parte, del informe técnico, más que separar, yo en algún momento era partidario de la separación, pero me parece que es un problema muy complejo, mucho más de lo que se piensa en el papel, y como la licitación ha funcionado bien, de la que también cuando fui miembro de la Comisión Marcel también la propuse, creo que la podemos expandir ahora porque tenemos varios años de experiencia, ha funcionado bien y podemos tomar parte del stock histórico, ¿no es cierto?, y someterlo también a estas licitaciones con esta cláusula de default. Que las AFP financien con sus, digamos, utilidades, digamos, con sus ingresos, estas campañas que van contra la reforma. Bueno, esto es parte de su presupuesto de marketing, digamos. Todas las empresas tienen presupuesto de marketing. A mí no me parece tan complicado. ¿Es como cualquier empresa en ese sentido, dice usted? O sea, no es que sea cualquiera, pero esto supongo que es parte de su presupuesto de marketing. A mí no le hace ruido. No me hace tanto ruido. A mí lo que me importa es que haya un cierto acuerdo, digamos, respecto de asegurarse con mecanismos razonables de que el precio sea el más barato posible. Licitación de cartera, entonces, ok. Más amplia. Este préstamo con devolución. Bueno, ese es uno de los mecanismos posibles para generar, ¿no es cierto?, este aumento en la tasa de reemplazo de las personas que están hoy día jubilando con pensiones relativamente bajas. ¿Cuál es el modelo específico? Yo creo que eso se tiene que simular, se tienen que ver cuáles son las alternativas, pero no me parece una locura, siempre que se asegure. ¿El fondo de compensación para las mujeres que cotizan lo mismo? No, eso me parece bien, digamos. ¿Alcanza con 0,5 o más bien? Bueno, eso de nuevo, un estudio actuarial, técnico. Digamos, Harald, antes de terminar, quiero hacer una pregunta que tiene que ver con cosas que alguna vez se conversaron y que tienen que ver con materias que deben ser enseñadas. Te voy a poner un ejemplo. Hoy día, ¿es necesario aprender otro idioma? Por ejemplo, en el colegio, inglés, por ejemplo. ¿Te da eso un plus en términos de la educación que entrega un país para las personas en el futuro? Segundo, ¿cuál es el rol y el impacto que ha tenido en la educación la inmigración? A ver, respecto a lo primero, yo estoy de acuerdo con eso y creo que hay formas de hacerlo y en Chile le ha faltado capacidad para hacerlo. Yo recuerdo siempre el ejemplo de Malasia que enseñó inglés trayendo profesores para que enseñaran matemáticas y ciencia los primeros 4 años. Los niños aprendieron bastante bien inglés, digamos. Pero nosotros tenemos un problema anterior. En Chile sabemos que un poquito más de la mitad de nuestros estudiantes en cuarto básico no saben leer fluidamente. Sí. Y esa cuestión, o no entienden lo que leen. Es que no entienden lo que leen porque no leen fluidamente. Entonces, esa es una urgencia y hemos estado esquivando ese tema, pero yo soy partidario de incorporar el inglés de manera importante y creo que hay formas de hacerlo. Pero de nuevo, no tenemos suficientes profesores formados bien en inglés, a pesar de que muchos tienen el título pedagogo en inglés, pero no tienen las capacidades. Y lo otro que me habías preguntado, los inmigrantes. Claro, indudablemente que han tenido una influencia y han entrado con mucha fuerza en la educación pública, sobre todo porque hay más cupos ahí, digamos, ¿no es cierto? Y indudablemente sabemos que Chile están mejor preparados los estudiantes que en el resto de América Latina y por lo tanto tienden a reducir, pero lo que sí tenemos evidencia es que se recuperan rápidamente, o sea, aprenden rápidamente. Harald, lo último, y ya con mirada de proyección para el 2025, ¿cómo aventura usted lo que viene en términos políticos, sociales y económicos? O sea, yo creo que políticamente Evelyn Matei se ve muy fuerte, digamos, y en general el mundo de la centro-derecha se ve muy fuerte para esta elección. En el mundo hay un factor que va a pesar mucho, que los incumbentes no se están reeligiendo, entonces eso va a afectar al gobierno vigente, digamos, no importa cuál sea el signo del gobierno, pero en general les ha costado mucho.
Después la agenda va a estar muy marcada por el crecimiento económico y seguridad, y en esos dos temas el gobierno le cuesta, le resulta difícil, digamos, y no ha logrado instalar otro tema que pueda ser divisivo o que pueda generar más apoyo. ¿Le ha decepcionado la gestión de Marcel? No, yo creo que ha tenido que lidiar con una situación compleja económica, con demasiadas visiones que no son consistentes al interior de su gobierno, y por lo tanto ha tenido que hacer un poquito de magia para poder ordenar el debate. Y en tercer lugar ha tenido la mala suerte de que los ingresos fiscales no se le han dado como se esperó, digamos. O sea, entonces se le está generando un déficit fiscal que es bastante preocupante desde el punto de vista del futuro del país, pero yo no entiendo bien por qué les ha costado tanto cuadrar bien sus ingresos, digamos. Harald Bayer, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en CNN Radio. No, muchas gracias a usted. Muchas gracias, felicidades. Chao. Felicidades, buen año. 8:34, pausa y volvemos con Agenda Económica.